Mi nombre es William Aray Espejo, soy pastor del Ministerio Apostólico Jesús Te Llama, director del Instituto Bíblico Jesús Te Llama de Puerto Montt, Chile. Les saludo en esta oportunidad para dar inicio a un curso que es de mucha importancia para hoy, que yo he titulado el curso como En los tiempos de Noé, basado en el libro de Enoc. Les doy la bienvenida a los hermanos, los saludo cordialmente a aquellos alumnos que se inscribieron para hacer este curso, a través de las redes sociales, en este caso a través de YouTube, que nos permite, ¿no es cierto?, a través de nuestro canal, Jesús Te Llama TV, poder compartir con ustedes todas estas enseñanzas, ¿no?, que van a permitir la edificación de los hijos de Dios, del cuerpo de Cristo, también de la promoción del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos un ministerio que se encuentra en el sur de Chile, en Puerto Montt, y estamos entonces compartiendo con ustedes la gracia que Dios nos ha dado. Bien, quiero partir primeramente leyendo un texto, porque se entiende que somos creyentes y creemos en la palabra del Señor, ¿no? Y también quisiera quitar un poco el manto de duda que de pronto surge en muchos creyentes de querer probar el Espíritu, ¿no es cierto?, de quien comparte la palabra del Señor. Yo no tengo ningún problema que usted lo haga, ¿ya? Soy un siervo del Señor, llevo muchos años ya la labor de pastor, maestro, además como profesor también de profesión, y me ha permitido la gracia de ministrar su palabra. Y yo quisiera entonces esta mañana poder leer un texto que dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿No? Así está expresado en la palabra del Señor este texto. Y yo creo que gran parte del argumento de este curso es ese, es decir, el objetivo es que usted podamos entender qué nos quiso decir Jesús, ¿no?, respecto de las señales de su venida. Hoy nosotros escuchamos o vemos en las redes sociales grandes predicadores escatólogos hablando sobre la venida de Cristo, que ya se acerca, y esa, digamos, psicosis un poco apocalíptica que nos ha venido a nivel global, ¿no es cierto?, en que el inconsciente colectivo está como atento a que algo va a pasar. ¿No? Vemos señales que ocurren en la Tierra con terremotos en distintos lugares, la activación del anillo de fuego, erupciones volcánicas, ¿no es cierto?, la alteración del clima, ¿ya?, con mega huracanes, etc. Entonces el mundo ha entrado a un proceso, yo diría, como apocalíptico. ¿Ya? Pero la iglesia de Jesucristo es una iglesia transversal que ha atravesado y ha permitido permanecer durante 2000 años enfrentando los distintos acontecimientos históricos que ha vivido la humanidad, las distintas épocas en que se ha vivido, desde nuestro Señor Jesucristo hasta las persecuciones romanas, ¿no es cierto?, después todo lo que significó el Imperio Romano Cristiano Católico, ¿ya?, que ha llegado hasta nuestros días. Y así permitido también de que el Evangelio de Jesucristo siga moviéndose, ¿no es cierto?, y que haya tomado un momento histórico con la reforma de Lutero, y ahí surgimos nosotros las iglesias protestantes o evangélicas. ¿Ya? Entonces, la iglesia traspasa esas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia permanece, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. Eso nos dice Colosenses, ¿cierto? Capítulo 1, del versículo 14 en adelante, comienza entonces a hablar de que Jesús es el cuerpo, perdón, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si Jesús vive, la iglesia vive, no importando los tiempos, los acontecimientos y los eventos. A diferencia, ¿no es cierto?, de los que no son creyentes, cristianos, de que andan aterrados por todas las cosas que están ocurriendo. Nosotros somos un pueblo que tiene esperanza, un pueblo que se mueve mayormente por la fe, ¿no?, en su palabra, por la verdad de Dios. Por lo tanto, cada día, ¿no es cierto?, el creyente tiene la esperanza de que va a ser recogido por nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esa es la esperanza que todos tenemos.
Ya, ahora hay que ver también de que muchos creyentes le tienen miedo al morir, a la muerte, a la persecución, a todas esas cosas que nos pueden ocurrir, como ha estado pasando, ¿no es cierto?, en algunos países del Oriente. Sin embargo, Dios guarda a los suyos, para vida o para muerte. Porque nosotros no pensamos, recuerde que somos peregrinos en esta tierra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el curso que vamos a comenzar hoy día, que está basado mayormente en el libro de Enoch, nace, primero, de querer compartirlo, no porque yo haya querido meterme, ¿no es cierto?, en esta psicosis apocalíptica, sino porque surge por una revelación que Dios me dio hace unos meses atrás, en las cuales yo veía gigantes en esa revelación. Gigantes de unos 12 metros de altura. Y coincidió que justamente esos días pude escuchar a algunos hombres de Dios hablando sobre los Nefilim. Y ahí entonces comenzó mi profundización, porque yo ya había leído, había estado estudiando el libro de Enoch, mi profundización sobre el tema. Y a medida que fui estudiando, investigando, ¿no?, leyendo el libro, estudiándolo, haciendo un análisis del libro, comencé a darme cuenta que es un libro extraordinario. ¿Ya? Que es un libro en el cual yo creo que Dios trae mucha luz respecto de que el mundo diluviano es una sociedad siendo muy parecida a la nuestra, a la sociedad que hoy tenemos. Porque fíjese que el texto que yo acabo de leer dice que se casaban, se daban el casamiento, bebían, o sea, es decir, una sociedad hedonista, una sociedad egoísta, centrada en sí mismo, en los placeres, etc. Por eso es que vamos a ir indagando a través de este curso varias cosas, varios temas. Ya, este no es un estudio, llamémoslo exegético, ¿no?, ni tampoco es un estudio del libro así, digámoslo, en estricto rigor como lo hacemos a veces en los institutos bíblicos, sino que yo quiero, porque entiende usted que este libro tiene 100 y tantos capítulos, yo solamente quiero compartir en 12 sesiones los temas más relevantes del libro de Enoch, ¿no? Y vamos a ir viendo entonces de qué manera también hay respaldo bíblico para muchas cosas que este libro nos dice. Sé que hay mucha literatura respecto del tema, porque a la gente de pronto estos libros así medios así en medios ocultos, así medios misteriosos, a la gente como que le llama la atención porque quieren buscar la luz donde está la sombra, ¿no? Quieren llevar luz a la sombra, y eso hace entonces que haya un montón de literatura. Yo no tengo la panacea del libro, simplemente voy a compartir lo que yo he logrado entender, estudiar, investigar con ustedes, y que lo único que espero nada más que Dios pueda hablarle a su corazón, iluminar su espíritu, ¿no?, su entendimiento, y usted pueda, ¿no es cierto?, mirar las cosas, ¿ya?, y estar más alerta respecto de todas las cosas que están ocurriendo, porque muchas cosas están ocurriendo hoy. ¿Ya? Así que bienvenido a este curso. Si usted quiere, ¿no es cierto?, si no es de nuestra congregación, porque este curso está dirigido a nuestra congregación, si usted no es de nuestra congregación y le gustaría participar, ¿no es cierto?, de este curso ya de una manera mucho más oficial, usted puede suscribirse a nuestro canal Jesús Te Llama TV Puerto Montt, ¿no?, y poner la campanita a su lado derecho para que lleguen las notificaciones cuando nosotros subamos nuestros estudios, nuestras reuniones, etc. ¿Ya? Nosotros entregamos una certificación de aquellos alumnos que se inscriben como alumnos regulares, pero también no podemos cerrar, ¿no es cierto?, a que algunas personas que a lo mejor no tienen el deseo de recibir una certificación quieran escuchar. Lo importante es que la palabra de Dios corra, que el Evangelio de Jesucristo corra. Y este es un curso que no está fuera del contexto del cristianismo, sino que está dentro del contexto de lo que es el mensaje de Jesucristo. Así que Dios, bienvenido, y espero que usted entienda, ¿ya?, cada cosa y cada sesión que vamos a dar. Bien, dicho todo este preámbulo, ¿no es cierto?, vamos a hacer un pequeño inicio de los repasos de los temas que vamos a ver. En primera instancia vamos a ver un poco del libro, del autor, luego vamos a ver algunos temas relevantes, tales como, ¿no es cierto?, el ministerio de Enoch en sí. Vamos luego a entrar a ver los ángeles, los vigilantes, que de verdad que es muy revelador,
¿ya? Después vamos a hablar sobre los híbridos Nefilim. Vamos a seguir después, posteriormente, viendo también de qué manera Dios comienza a revelar y también a preparar a toda su generación hasta Noé para lo que vendría, ¿ya? Lo que pasaría con la humanidad de ese tiempo. ¿Ya? Y posteriormente vamos a tocar un poquito algunas cosas, algunas visiones, ¿no es cierto?, relevantes del libro que tienen que ver con Israel o con la historia de Israel, de la nación judía. ¿Ya? Y también vamos a ver algunos otros temas, pero lo grosso es eso, ¿de acuerdo? Ahora igual de los ángeles, ¿no es cierto?, que menciona Enoc, que tienen distintos nombres, que son los 7 espíritus de Dios, que son los 4 más importantes, ¿no?, que tienen injerencia con la raza humana. O sea, yo diría que es un estudio realmente, ¿cómo podríamos decir?, asombroso, ¿no?, por no decir menos. Por eso que yo quisiera que usted esté atento. Si tiene algún comentario que hacer, lo puede hacer, ¿no es cierto?, al final dice comentario, usted lo puede hacer. Yo sé que a algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar, ¿de acuerdo? Pero entiendan tú que mi intención simplemente es compartir aquellas cosas que por la gracia de Dios ya he podido recabar y compartir con ustedes, ¿de acuerdo? Y a nuestros alumnos decirles que terminado el primer video le va a llegar un cuestionario para que usted responda las preguntas, ¿ya? Y pueda, ¿no es cierto?, ser considerado dentro del curso de este libro. Bien, partamos entonces. En los tiempos de Noé. ¿Ya? Nos dice el libro del Génesis en el capítulo 6, ¿no es cierto?, así sintetizadamente, que en el versículo 2 y en adelante nos comienza, ¿no es cierto?, a hablar respecto de que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, se llegaron a ellas, ¿no es cierto?, y le conocieron. Y ahí comienza un poco como a describir, todo el capítulo 6, a describir un poco todo el mundo diluviano, ¿de acuerdo? Pero el libro que más información nos entrega, en más detalle de todo ese acontecimiento, es el libro de Enoc. ¿Ya? Y tenemos que entrar a estudiar, ¿no es cierto?, quién es Enoc. ¿Ya? Bueno, voy a leer en el capítulo 1, versículo 2 de Enoc, lo siguiente. Enoc, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo. Pronunció su oráculo y dijo, la visión del santo de los cielos me fue revelada, y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos. Y porque las escuché, he aprendido todo de ellos, y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Ya ahí partimos inmediatamente entonces con algo realmente interesante, ¿no? Primero, aquí vemos un profeta. Segundo, que tiene una revelación, que no es para su tiempo, ¿no? O sea, hay mucha palabra dice para una generación lejana. Y a medida que uno lee el libro van dándose cuenta que realmente esas palabras muchas vienen para nuestra generación. Por eso es que es interesante. Ahora, veamos quién era Enoc. ¿Quién era Enoc? Ya, en el capítulo 5 del Génesis, si usted tiene su Biblia a mano, su lápiz o cuaderno, vamos a leer. ¿Ya? Dice, versículo 18, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Por lo tanto, el personaje Enoc está en nuestra Biblia, está, ¿no es cierto?, en la Tanaj o Antiguo Testamento hebreo. Y es citado, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, como séptimo de Adán, desde Adán, el séptimo desde Adán. Lo que indica entonces que el Génesis 5, dentro de las genealogías de ¿no es cierto?, los primeros padres de la humanidad,
aparece Enoc. Entonces, si hablamos bíblicamente, Enoc existió, sí. ¿De quién era hijo? De Jared. ¿Cuántos años vivió? 365 años. ¿Cuántos hijos tuvo? Muchos hijos y muchas hijas. El que más se destaca es Matusalén, que es el hombre más antiguo dentro de la historia bíblica, el que vivió muchos más años que cualquiera de todos. Casi un milenio, si no me equivoco, 969 años. Por lo tanto, ya nos vamos contextualizando, ¿no es cierto?, dentro del estudio, ¿no?, y dentro del libro. Este Enoc que nos muestra acá la escritura, tenemos que entrar un poco como a saber quién es Enoc, un poco más sobre Enoc. Entendamos primero el nombre de Enoc, porque siempre los hebreos, ¿no es cierto?, los nombres tienen un significado y a veces hablan de varias cosas del personaje, ¿ya?, que resaltan una característica o una cualidad del personaje. En este caso, ¿no?, el nombre Enoc viene del hebreo que significa uno dedicado, ¿ya? ¿Y qué quiere decir un dedicado? En el fondo, una persona consagrada. Y esto ya nos habla inmediatamente que el nombre de Enoc involucra todo lo que era la vida de Enoc. En el fondo, podríamos decir como un atributo, ¿no es cierto?, del personaje que habla de su vida entera. Una persona consagrada, una persona dedicada. Bueno, ¿a qué se dedicó Enoc? Eso es lo interesante. Y yo creo que lo anuncia, ¿no es cierto?, en los siguientes versículos cuando dice: caminó Enoc con Dios. Recuerde usted, ¿no es cierto?, que en los primeros capítulos de la Biblia, del Antiguo Testamento, de todo el Génesis, existe la línea setita de los hijos de Set, ¿no es cierto?, porque Adán tuvo primeramente dos hijos, uno Abel y otro Caín. Sabemos la historia, ¿no es cierto?, que Abel fue muerto por su hermano Caín. Dios castigó a Caín, ¿no es cierto?, siendo un errante, una persona que iba a estar marcada, era una generación marcada, la de Caín. Y posteriormente nos habla, ¿no es cierto?, de que le nace a Adán y a Eva un hijo llamado Set, dice, donde los hombres comenzaron a invocar a Dios. Ya, eso usted lo encuentra en ese capítulo. Comenzaron a invocar el nombre del Señor. Lo que indica entonces de que el conocimiento de Dios, ¿no es cierto?, que comienza a transmitirse a las generaciones posteriores, ¿no?, llega también a Enoc, o sea, alcanza esa séptima generación, que es el caso de Enoc, ¿ya?, o séptimo, no sé por qué dice séptimo, no séptima generación, sino que es séptimo desde Adán, en el cual dice que camina con Dios. ¿Ya? Bueno, el caminar con Dios es como cuando alguien camina con un amigo, ¿no? Los que tienen amigos, o cuando hay un amigo, uno permanece con ellos, está junto con ellos, camina. ¿Ya? O cuando uno se casa, ¿no es cierto?, comienza a vivir diariamente con la persona. ¿Ya? La vida de uno entonces está involucrada con el otro. Y yo creo que el tema va por allí. Enoc fue un hombre que encontró en Dios un amigo, encontró en Dios, ¿no es cierto?, la razón de su existencia. El propósito de vida de él era Elohim, ¿no? Por lo tanto, la característica principal de él es que su vida está consagrada completamente a caminar con Dios. Hoy día en una generación tan oscura, tan perversa y tan malvada, porque hoy día tenemos una generación realmente muy oscura, de mucha tiniebla, ¿no? La gente va más la oscuridad, las tinieblas, el mal, ¿no es cierto?, porque ya Satanás mismo está siendo adorado, el mal está siendo, ¿no es cierto?, está prevaleciendo sobre el bien, los justos están siendo, ¿no es cierto?, menospreciados por los injustos, y así nos damos cuenta que el mal va prevaleciendo. Y cuando el mal comienza a prevalecer en una sociedad, ¿no?, es cuando la sociedad está apuntando a una pudrición, a una corrupción, y ese olor comienza entonces a subir al cielo. Yo no sé cuánto más Dios podrá soportar todo esto, ¿de acuerdo? Pero este hombre a nosotros nos da primeramente la importancia de que y nos da un ejemplo de lo que es caminar con Dios. ¿Ya? De esta manera, yo tengo una predicación que hice un día domingo en la iglesia respecto de caminar con Dios, ¿no? Y cae también dentro de
de los videos que usted puede ver también en nuestro canal. ¿De acuerdo? ¿Qué otra característica tenía Enoc? Fíjese que aquí hay algo interesante. ¿Ya? Él tiene una relación muy estrecha con los vigilantes. ¿Ya? Y esto es muy interesante. ¿Quiénes eran los vigilantes? Aquí hay que aclarar quiénes eran los vigilantes. ¿Ya? La verdad que los vigilantes tenían la tarea, ¿no?, de vigilar, obvio, ¿no?, de vigilar. Entonces, y una de las cosas maravillosas, de verdad que es maravillosa, porque eso lo vamos a ver después más adelante en el libro, pero tengo que detenerme acá para que podamos entender un poco a cabalidad lo que son los vigilantes. ¿Ya? Toda la creación, hablando del universo como de todo, ¿no?, que fue creado por Dios, a cada una de esas creaciones de Dios, tanto seres vivos, ¿no es cierto?, llámense a los que tienen vida, ya sea vida de Dios o vida biológica, ¿no?, de seres vivos, ¿ya?, como también los seres inertes, ¿no es cierto?, como son los objetos, ¿no es cierto?, porque toda la creación está diseñada. Acá ahora hay algo interesante respecto de esto. Yo lo enseñé en otro curso respecto de la palabra nefesh. La palabra nefesh dentro del hebreo significa alma, pero es esta alma básica, es decir, que tiene toda la creación. ¿Ya? Entonces, donde lo que Dios creó tiene nefesh. ¿Ya? Hay que entender muy bien un poco la mentalidad, ¿no es cierto?, que los hebreos le dan a los conceptos que aparecen en la Biblia, ya que uno tiene que meterse, porque la Biblia fue escrita por ellos. La Biblia no fue escrita por gente romana, fue escrita por mayormente judíos, ¿no? El único gentil de allí es Lucas, que escribe el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas. Los demás todos son judíos. Por lo tanto, toda la conceptualización, ¿no es cierto?, toda la cosmovisión que tienen el pueblo hebreo ya está basada en relación a Dios. Está basada en relación a su Biblia, a su Tanaj, ¿ya?, o a la Torá. Por lo tanto, nosotros tenemos que meternos dentro de eso, ¿ya?, porque es un libro, ¿no es cierto?, que está dentro de un contexto histórico y que está dentro de un contexto idiomático. ¿Ya? Lamentablemente, como el hebreo, después de la dispersión de los años 70 con la destrucción de Jerusalén, como que se diluyó el idioma hebreo. Sin embargo, el idioma hebreo revivió, ¿no es cierto?, en el siglo pasado, ya, cuando comienza a surgir el movimiento sionista y todo eso, ya, comienza nuevamente como a revivir el hebreo. Entonces, cuando revive el hebreo, revive la gramática hebrea, ¿no es cierto?, y el idioma hebreo y la Biblia hebrea. Por lo tanto, cuando las palabras comenzamos a leerlas en su idioma, de verdad que las cosas cambian, porque el sentido que le damos nosotros los occidentales, ¿no es cierto?, mayormente con un pensamiento y una mentalidad griega, filosófica, no es el mismo. Por lo tanto, tenemos que meterlo dentro de la mentalidad hebrea para poder entender muchas cosas, si no, no la vamos a entender dentro de la Biblia, dentro del contexto, para ser en cierto aspecto un poco riguroso en cuanto a la seriedad del estudio de la Escritura. ¿Ya? Entonces, para los hebreos, ¿ya?, y dentro escuchen bien, de la hermosura del paralelismo hebreo, porque yo lo encuentro de verdad extraordinario, es que nos comienzan a entregar una riqueza y a la verdad una revelación, algo que está oculto, que nosotros comenzamos recién a verlo y a dimensionar. Entonces, cuando la Biblia nos habla de los vigilantes, nos está hablando a nosotros de seres creados con una tarea, con una misión. Y escuchen bien, cada cosa creada por Dios, ¿no?, tiene una nefesh básica, lo que significa que están, ¿no es cierto?, todas las cosas sujetas, escuchen bien, por una palabra, por un mandamiento, por una ley que salió de la boca del Creador. Cuando uno lee el libro de Nuevo, uno se da cuenta de eso, que es tan interesante. Cuando habla de la lealtad del sol con la luna, a mí me maravilló, porque de verdad que la luna y el sol no se agreden, que la luna con el sol no rompen, ¿no es cierto?, su función, su tarea que tienen. Ellos permanecen haciendo
lo que Dios les ordenó que hicieran, ¿no? Y ellos entonces, por lo tanto, cumple cada uno la misión y la tarea que Dios le da, ¿ya? Conforme al mandamiento o a la palabra del Señor. Por eso la Biblia habla de la palabra sujetar. A nosotros los occidentales nos cuesta entender la palabra sujetar. Ya tenemos que sujetarlo con una rienda o amarrar a alguien y sujetarlo. Pero la verdad es que lo que sujeta la creación son los mandamientos que Dios le dio a cada cosa que Él creó, a cada obra de sus manos, como dice el Salmo 19, ¿no? Dios le dio una tarea, yo digo siempre así, una tarea, un objetivo, un propósito, una función y también una posición. ¿De acuerdo? Y dentro de esa posición, que mientras permanezca dentro de la posición, del objetivo, el propósito que Dios le da, está haciendo la voluntad de Dios. Y toda la creación es así, todo. Todo es así. ¿Ya? Por eso que cuando nosotros leemos este libro, encontramos de repente que abrir el rayo me enseñó, ¿no es cierto? Que esto es por lo mismo, porque Enoc entiende de que toda la creación completa, lo que sus ojos pueden ver y percibir, es simplemente obra de Dios, y que todas las cosas funcionan porque Dios las determinó, porque Dios las diseñó, porque Dios entonces fue su creador, y para hacer que todo funcione, ¿ya? Él le asigna un vigilante para que el mar no se salga de su lugar, para que la lluvia caiga a su tiempo. ¿De acuerdo? Por eso es que hay que meterse dentro de la mentalidad que nos revela este libro, para entender nosotros que si Dios establece un vigilante, ¿no es cierto?, sobre la creación, sobre cada cosa creada, en la tierra igual. Aquí hay algo extraño, que puede que suene medio esotérico lo que voy a decir, ¿no? Pero no es eso. Quiero que usted me entienda que estoy hablando dentro de un contexto, ¿ya? Pero acá hay seres que velen por la naturaleza, por las aguas, los árboles, los montes. Todo lo que está en la creación en la tierra, lo que está diseñado acá en la tierra, está guardado y sujeto. Y también está sujeto a un vigilante. Cuando el rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel, ¿no es cierto?, tiene un sueño, una visión, que ve que hay un árbol grande, inmenso, que es más grande que todos los árboles del bosque, ¿ya? Y de repente, ¿no es cierto?, aparece un vigilante que le dice, corten ese árbol, ¿ya? Dice el vigilante, y por decreto de los vigilantes. Es decir, aún tienen la capacidad de administrar sobre lo que Dios le determinó a ellos. Por eso es que también acá lo interesante de la posición de cada creación de Dios involucra también un grado de poder y de autoridad. Por eso es que dentro de la naturaleza, ¿ya?, todo aquello que se sale de su posición y todo aquello que quiebra el mandamiento es transgresión y genera desorden, genera caos. ¿De acuerdo? Los seres humanos igual fuimos creados por Dios con propósito objetivo, funciones, posición. ¿Ya? ¿Y qué hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva? Transgredieron eso, transgredieron un mandamiento, transgredieron lo que Dios determinó sobre ellos. ¿Ya? ¿Y cuál fue la consecuencia? Que todos nosotros genéticamente heredamos eso, ¿no? Heredamos esa transgresión. No porque la hayamos cometido nosotros, sino porque ellos, que eran los primeros, venían con cierto defecto que fueron generándose y transmitiéndose hacia las generaciones futuras. Y el mundo de hoy no es sino el resultado de esos actos fallidos de nuestros primeros padres. Algo que parece algo fantasioso, un cuento infantil, sin embargo, tiene la profundidad de entender y dar respuesta a por qué el ser humano es así, por qué el mundo es así. ¿De acuerdo? Por eso es que yo encuentro maravilloso cuando leemos el Salmo 148, por ejemplo, que voy a ver un poco para que lo entendamos, porque encontramos acá, por ejemplo, que toda la creación empiezan a alabar a Dios. Y fíjese bien, acá déjenme buscarlo.
Dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos vosotros sus ángeles, alabadle todos vosotros sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle todas vosotras lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Ahí está lo que yo le estoy diciendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, toda la creación completa, el cosmos, el universo, que dicen los científicos hoy día, los astrónomos, que el universo se expande, ¿no es cierto? Que se mueve, ¿ya? Que andan todos buscando, ¿no es cierto?, la partícula de Dios, con ese, ¿cómo se llama? Ese cosa que está en Suiza, donde están, ¿no es cierto?, buscando las partículas ya de Higgs, para lograr saber qué es realmente todo aquello que mueve todo. ¿Cuál es la razón de que exista todas las cosas? Bueno, aquí está, pues. No hay necesidad de mirar tanto el cielo, sino de dejar el orgullo a un lado, la altivez de nuestro conocimiento y de creer que somos dueños y señores porque conocemos y sabemos más. ¿Ya? Yo creo que tienen que mirar más el corazón al hombre y ver su condición y ver que su corazón no está bien y arregle ese corazón con nuestro Creador. Y darse cuenta de que él como ser humano, ¿no es cierto?, ha quebrantado muchas leyes, muchos mandamientos de Dios, y por eso que su vida es un caos. ¿Ya? Cuando descubrimos que tenemos una vida así, que tenemos un caos dentro de nuestra vida, necesitamos lo que nos habla 2 Corintios 4, dice, para que nos resplandezca la luz de Cristo, o la luz de Dios en nuestro corazón, para que Dios haga un corazón nuevo. En honor al tiempo, podría empezar a leerle versículo por versículo, pero tendríamos que hacer cerca de 200 videos para poder avanzar. Entonces, entiéndeme usted que yo texto para que usted los pueda ver. Bueno, usted puede seguir leyendo el Salmo, ¿no? Sí, porque de verdad que confirma un poco lo que yo he estado hablando, que yo no estoy hablando porque a mí se me ocurre, sino porque he ido entendiendo que las cosas son así. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien, cualquier cosa de la creación sale de su posición, no cumple su función y transgrede el mandamiento, está con problemas con Dios. Y lo que va a las consecuencias que genera, haga cuenta usted que la tierra que gira, ¿no es cierto?, con una leve inclinación, ¿ya?, en un círculo, en un movimiento, ¿no es cierto?, alrededor del Sol, se detuviera, ¿de acuerdo?, su giro de rotación o su movimiento de traslación, inmediatamente comienza a generarse una secuencia de cosas. Una secuencia de cosas. ¿Ya? Hoy día el planeta está sufriendo un sinnúmero de fenómenos, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros estamos asombrados. Dicen que África se está partiendo el continente porque están apareciendo grietas, están apareciendo fosas, ¿no es cierto? Especies animales están muriendo, se están varando en las playas. De repente no sabemos por qué, encontramos miles y millones de moluscos muertos a la orilla del mar. O sea, la Tierra está sufriendo una convulsión. Pero es producto de qué cosa? De lo que estoy hablando. Dios puso ley, mandamiento a cada cosa en la creación. Y ese es el principio que tenemos que entenderlo para que pues veamos por qué viene el diluvio. ¿Por qué Dios se ve obligado a tener, ¿no es cierto?, que afectar y decir, me arrepiento de haber creado al hombre? Porque todo designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo al mal. ¿Ya? Entonces, ahí uno logra entender a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué me ocurre lo que me ocurre? ¿Por qué Dios tuvo que hacer? Ahí uno le encuentra, ¿no es cierto?, sentido a las cosas. Lamentablemente, la generación nuestra de hoy, sobre todo los jóvenes, ¿cierto?, están centrados así como caballitos de calecitas, ¿ya?, donde hemos sido movidos por los medios de comunicación, ¿no es cierto?, y ahora somos una masa que si nos mueven para allá, nos mueven para acá, nos pintan un cuadro bonito, ¿no es cierto?, nos paran frente a una cosita cuadradita y nos tiene todo el día esclavo, entretenido ahí, más encima cansado. ¿Ya? O sea, ahí uno empieza a entender que la vida humana
tenía un propósito. Dios le dio un sentido a la vida humana, ¿no? Dios dio leyes naturales, leyes morales, leyes biológicas, ¿no? Leyes psicológicas que los seres humanos tenían para vivir cumpliendo, escuchen bien, el propósito de Dios con el ser humano. Entonces, volviendo al libro, ¿qué hace Enoc? Y él lo dice acá en su versículo 2 del capítulo 1 de su libro, pronunció su oráculo. Oráculo es profecía, ¿de acuerdo? Para las personas, porque realmente oráculo suena como un poco pagano, porque, ¿no es cierto?, el oráculo de Delfos, que eran los medios, los espiritistas que tenían los griegos, ¿no es cierto?, en algunas ciudades o en algunos templos paganos, ¿ya?, que entregaban ciertos pronósticos que eran prácticamente adivinación. ¿Ya? Dice que la visión del santo de los cielos, la visión del santo de los cielos. ¿Qué quiere decir la visión del santo de los cielos? Y acá también quiero entrar a tocar algunas cosas que también vale la pena poder conversarlas, ¿ya? Los creyentes, los cristianos, vivimos dos dimensiones. Nosotros vivimos en dos dimensiones, vivimos en dimensiones paralelas. ¿De acuerdo? En dimensiones paralelas, entiéndame. Paralelas. Una visión que tiene que ver con todo lo que es el mundo espiritual, porque cuando yo acepto a Jesucristo, su Espíritu Santo viene sobre mí, mora en mí, ¿no es cierto? Y yo entro a una vida con Dios, a una comunión a través del Espíritu con Dios. Porque Dios es Espíritu, por lo tanto, si yo quiero conversar con Dios, tengo que hablar en el Espíritu con Dios. Y Dios entonces, a los hijos de Dios, le ha puesto su Espíritu para que podamos tener comunión con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, esa comunión que yo tengo con Dios, a través de la oración, ¿no es cierto?, la meditación, yo hablo con Dios. ¿Ya? También se abre para mí un mundo distinto, un mundo del Espíritu, un mundo que antes yo no vivía, que un mundo que antes yo no conocía. Se abre ante mí. ¿Ya? Y el manual para que yo pueda moverme dentro de ese mundo, de esa dimensión espiritual, es la Biblia. ¿De acuerdo? Es la Biblia. La Biblia a mí me permite ser la guía, el manual, que me dice cómo debo moverme yo dentro de ese mundo. Cómo yo debo relacionarme con Dios. ¿Ya? Cómo yo debo relacionarme conmigo mismo, con mi otro hermano que tiene el mismo espíritu. O sea, entramos a una vida espiritual. Entiende usted que los seres humanos, todos los seres humanos tenemos espíritu, por eso que existe la religión. ¿Qué es lo que es la religión? La religión, como dice su palabra, religare, unir una cosa con otra, atarla, ¿no? Entonces, usted tiene un Dios, todos tienen un Dios, no existen los ateos. De verdad, no existen los ateos. El que a lo mejor puede, ni siquiera los extraterrestres, si es que hay extraterrestres, pueden ser ateos. Porque ellos también tienen que verse con el Dios que creó el universo. Por lo tanto, no existe el ateo. Yo le cambiaría por el orgulloso, ¿no? Yo diría que un ateo es más orgulloso que otra cosa, pero también tiene su Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé yo el Dios que tengo? Esto que está acá, que se llama corazón, ¿no es cierto? Nuestro corazón espiritual, ¿ya?, que es el corazón de nuestra alma, es el que nos comienza a indicar nosotros quién es nuestro Dios, a quién le rendimos pleitesía, a quién le damos la mayor valoración, a qué cosa le damos el sentido que dice que mi vida depende de eso, a quién yo le agradezco por todas las cosas buenas que me pasan. Por eso existen millones de religiones. Si la religión es la respuesta a la necesidad humana que todo ser humano tiene, ¿ya? Por ejemplo, el racionalista, una persona que es racionalista, no, yo soy racionalista, no creo en esas cosas. Bueno, si usted no lo sabe, existe un principado de tinieblas que se llama, o el príncipe de Grecia, que es el que los gobierna. Y ese es su Dios. Y ahí existen otros tipos más de Dios. Podemos hablar muchas cosas, ¿de acuerdo? Por eso es que nuestro corazón tiene que conectarse con la fuente que me creó. Tiene que conectarse con aquel que me dio la vida, con aquel que me dio todas las cosas. Y ese está en la Biblia, el Dios de la Biblia. ¿De acuerdo? Por eso usted ve el mundo que ve, porque el Dios que tenemos no es el mismo. No es el mismo Dios. Entonces, no, tenemos que no. Lamentablemente, no es tan así.
Que hay un creador, sí hay un creador. Que toda religión diga, si hay un creador, sí hay un creador. La diferencia estriba en que el espíritu y la fuente de revelación de ese creador viene de distintas fuentes. Y la fuente de un hijo de Dios, de un creyente conforme a la Escritura, viene del Espíritu Santo. No existe otra fuente. Porque la Biblia dice en Romanos 8 que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Pero eso lo descubre uno estudiando la Escritura, la Biblia. Por eso le digo, acá entrar al mundo espiritual uno entra por dos vías. O sea, perdón, por una vía, que es el Espíritu Santo. Y luego tenemos la dimensión de los sentidos, ¿no es cierto? La dimensión terrenal, la dimensión física, el mundo concreto, el cual yo puedo tocar, ver, pero existe esa dimensión espiritual. Por eso que yo de pronto me río cuando escucho hablar a los ufólogos, escucho hablar, ¿no es cierto?, a los físicos, y comienzan a dar sus teorías y todas sus cosas. Es simple, la Biblia revela que existen, no puedo decir, miles de seres que Él creó. Miles. Y se van a encontrar con un mundo, llamémosle, extraterrestre. Por eso es que mezclan los ufólogos. El otro día escuchaba un caballero que se da con una autoridad que da charlas y todo respecto de contacto y cosas, ¿no es cierto? Y él mezcla. ¿El qué mezcla? Mezcla cosas espirituales que tienen que ver mayormente con las tinieblas, mezcla cosas que tienen que ver con la Biblia, mezcla cosas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el espacio, con el extraterrestre. Se hace una mezcolanza, una muy buena ensalada rusa, ¿ya? O una ensalada surtida de cosas para plantearse. Pero yo le pregunto a ese señor si realmente él ha experimentado entrar a una relación directa con el Señor por medio de Jesucristo a su corazón. Cuando lo haga, todo lo que habla se va a estar desdiciendo de muchas cosas. Porque Dios te abre los ojos para que veas. Así es. Entonces la dimensión de los sentidos, como Pablo dice, de los sensuales. ¿Cuáles son los sensuales? Los que tienen que ver, que viven de los sentidos. ¿No es cierto? Viven de los ojos, de los oídos, de lo que escuchan, de lo que huelen, de lo que palpan. Y esa es su vida. Por eso es que el hedonismo, como cultura hedonista, en el fondo es alimentar los sentidos. Alimentar el olor rico, que la comida, ¡ay, qué rico el gusto! El palpar, el que suavecito. O sea, todo lo que es placentero, todo lo que a ellos le genera, ¿no es cierto?, una exacerbación de su sentido, una experiencia, ¿no es cierto?, media mística con todas esas cosas que le pueden permitir y que al final se transforma en una adicción. Por eso que busca la droga, que busca el alcohol, que busca, no sé, la comida, lo que busca el salir a pasear, el recrearse y darle gusto, ¿no es cierto?, a su sentido, a sus ojos. ¡Oh, qué hermosos los padres! Todo eso es vivir de los sentidos. Ya, es tener, en vez de tener la vista así, la tienen así. O sea, solamente ven de ahí para abajo. Pero cero espíritu, cero cielo. Dios no se ha revelado a las vidas. El mundo de hoy necesita hombres como no. Este hombre vivía con los que realmente están sobre la realidad física, sobre la realidad de los sentidos. ¿Se da cuenta? Entonces, esta dimensión paralela, espiritual, física, la plantean aún hasta el filósofo Platón. Platón plantea lo mismo, de que existe, ¿no es cierto?, lo que él llama el mundo invisible con lo visible. Ellos se daban cuenta que existía algo más extra de lo que eran sus sentidos. El camino que ellos buscaban fue a través del razonamiento, de la argumentación, ¿no? De buscar, ¿no es cierto?, plantear teorías y posibles cosas para responderse preguntas. Por eso es que la gente que les gusta buscar tanto argumento está gobernado por el Dios de Platón. Pero no el Dios de la Biblia. Yo prefiero ser gobernado por el Dios de la Biblia. Ya, y espero que usted también. En consecuencia, cuando nosotros vivimos solamente los sentidos, somos terrenales. Somos apegados a esta tierra, somos apegados a este mundo.
Por eso el apóstol Juan les advierte a los creyentes del primer siglo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los que aman el mundo, el amor del Padre no está en ellos. Claro, porque digamos la vida humana solamente consiste en vivir en este mundo nomás, lo que el mundo te ofrece. Por eso, como decían los epicúreos, corriente filosófica, comamos y bebamos, o sea, pasémosla bien, vamos de carrete y vivamos la vida porque de esta no hay otra. Eso es filosofía griega, se llama epicureísmo, ¿no es cierto? Que Epicuro fue el padre de esa corriente filosófica, y la gente no tiene idea que es epicurea, ¿no? Pero aman eso. Bueno, eso lo enseño en otro curso, pero el tema acá estamos centrados en este personaje. Entonces este no es un hombre que tiene una relación con los vigilantes. ¿Y cuál es la relación de los vigilantes con él? Es que este hombre quería estrechar un poco la comunión y el conocimiento del Señor. ¿Bien? Porque él acá dice algo interesante, fíjese bien. Dice, porque las escuché. Oí la palabra de los vigilantes, dice, y las escuché. Yo aprendí de ellos. Me acuerdo que estamos recién en los primeros albores de la humanidad. Por lo tanto, el hablar con los ángeles y toda esa cosa era algo que se está dando, ¿no? Dentro de la vida que él tiene con Dios. Ya, la realidad de los ángeles pasa a ser una realidad. Pero si habláramos de la ufología, no, son extraterrestres que vienen. ¿No? Porque yo creía eso, yo creía que Moisés hablaba con los extraterrestres, no es nada. Entonces, por eso es que este libro se presta para muchas cosas. Pero el tema acá hay que ver el personaje. Este personaje tiene una relación con estos vigilantes que están encargados de toda la tierra, de vigilar distintas cosas, porque aquí habla de 200 vigilantes más o menos, ¿no? Que están sobre, entonces algunos están a cargo. Después más adelante, en otros capítulos, cuando veamos cuál era su objetivo, su propósito, su misión, ¿ya? Y su posición. Eso lo vamos a ver más adelante, usted se da cuenta y va a dimensionar realmente lo que significa no cumplir la ley del Señor. Pero aquí hay algo interesante que agrega Enoch. ¿Y qué es lo que agrega Enoch? Enoch agrega lo siguiente, dice, yo lo he comprendido. Yo he comprendido esto. Yo he comprendido lo que pasa acá. ¿Sabe? Eso se llama revelación, eso se llama tener luz. Son aquellos que dice el profeta Isaías que no les amaneció, o sea, me amaneció, me llegó la luz, me llegó el sol. No ando a tientas, no ando a ciegas, sino ando con luz. Y yo lo he comprendido, dice, ¿ya? Y he comprendido todo lo que ellos me han dicho. Y he entendido también que lo que yo estoy hablando no es para mi generación presente de ahora. O sea, estoy hablando de la séptima generación en que les tapo. ¿De acuerdo? No, lo que no nos enseña a nosotros acá es un hombre que lo único que le interesa a él y encuentra sentido a su vida y su propósito es estar en comunión con los que están cerca y en comunión con Dios. Por eso que es importante hoy día, y con esto quiero terminar esta primera clase, es que usted entienda de que los que somos de Dios tenemos comunión por el Espíritu de Dios, porque somos de Dios, ¿ya? Y existe un pueblo de Dios, que son los hijos de Dios. Y de verdad que no debemos ser engañados. Vamos a ir descubriendo que este libro nos va a dar claridad respecto de muchos engaños que el mundo a nosotros nos ha puesto en nuestro espíritu. Bien, llegamos hasta acá en esta primera clase. Dios les bendiga. Los espero en la segunda video donde continuaremos hablando sobre Enoch y su ministerio y vamos a seguir conversando. Me despido, Dios les bendiga y hasta la próxima clase.